A veces no necesitas que la vida te grite. Basta con escuchar el susurro que te dice que has estado entregando más de lo que recibes, que has estado bajando tu valor para que otros puedan pagarte. Y ese es el peligro, acostumbrarte a vivir en oferta. No naciste para hacer un descuento emocional ni para mendigar un lugar en donde ya no valoran tu presencia. Hoy quiero hablarle a la parte de ti que ya se cansó de dar explicaciones, que ya no quiere encogerse para caber, que está lista para recuperar su precio original. Porque cuando recuerdas cuánto vales, te vuelves innegociable y el mundo empieza a tratarte como siempre mereciste. Hoy por fin vienes a reclamar tu valor. ¿Estás listo? A veces pasé demasiado tiempo esperando que alguien más me confirmara que valía la pena, como si la vida fuera una fila en la que uno aguarda turno para ser aprobado. Pero llega un momento en el que te miras al espejo y entiendes que tu valor no necesita permiso, ni un sello, ni un testigo. Tu valor no se mueve con los aplausos ni se encoge con las críticas. Tu valor simplemente es. Y cuando realmente lo reconoces, ocurre algo poderoso. Dejas de vivir en descuento. Durante años permití que algunas personas me etiquetaran según su conveniencia, que me midieran con reglas torcidas o que me situaran en cajas donde no cabía mi alma. Lo hacía por miedo a perder su aceptación, sin darme cuenta de que el verdadero riesgo era perderme a mí. Pero un día entendí que la identidad no se construye desde fuera, sino desde las convicciones que arden por dentro. No puedes permitir que la opinión ajena sea un cincel que moldea tu dignidad. Comencé entonces un ejercicio brutalmente honesto. Escribir mis fortalezas, mis logros, incluso esos que yo mismo había minimizado por costumbre. Me sorprendió darme cuenta de cuántas veces había regalado mi valor por miedo a incomodar, de cuántas veces había permitido que otros decidieran cuánto merecía. Ese reconocimiento dolió, pero también liberó, porque cuando identificas los lugares donde has entregado tus fronteras, puedes empezar a recuperarlas una por una. Aprendí a decir no sin sentirme culpable, a apartarme de conversaciones donde mi esencia se reducía y a retirarme con dignidad de ambientes que confundían mi sacrificio con disponibilidad eterna. Descubrí que los límites no son muros sino puertas, las que cierras para proteger tu paz y las que abres para permitir que entre lo que sí suma. Hoy te invito a hacer ese mismo acto de valentía. Mira tus fortalezas sin vergüenza, reconoce tus logros sin minimizarte y observa con honestidad dónde has dejado que otros definan tu precio. Luego decide ahora mismo qué límites necesitas reforzar. No mañana, no cuando tengas más tiempo, sino hoy. Porque cuando sabes cuánto vales, la vida deja de ser una rebaja constante y se convierte en una elección consciente. El valor que reconoces es el valor que el mundo respeta. Durante mucho tiempo fui experto en dar descuentos emocionales sin darme cuenta. Lo hacía cada vez que toleraba lo intolerable, cada vez que justificaba lo injustificable, cada vez que le daba a alguien más crédito del que me daba a mí mismo. Esos descuentos no se pagaban con dinero, se pagaban con ansiedad, con silencios tragados, con noches donde uno se pregunta por qué sigue permitiendo lo que le duele. Y la verdad, aunque duele aceptarlo, es que cada vez que toleras lo que sabes que no mereces, te rebajas a ti mismo. No es la otra persona quien baja tu valor, eres tú quien lo coloca en rebaja emocional. Hubo un momento en mi vida en el que entendí que no se trataba de ser duro, sino de ser digno. Que no se trataba de cortar personas, sino de cortar patrones. Que no era egoísmo poner límites, sino amor propio en su forma más madura. Ese día me senté conmigo mismo y definí 3 comportamientos que ya no aceptaría jamás, ni de otros ni de mí. La manipulación disfrazada de cariño, la falta de reciprocidad constante y la deshonestidad emocional. Fue incómodo escribirlo, porque me obligó a reconocer cuántas veces había permitido exactamente eso. Pero fue también un renacimiento, una especie de contrato interno, donde finalmente me tomé en serio. Comencé a limitar la cercanía de quienes erosionaban mi paz. No con drama, no con gritos, sino con distancia consciente. A veces basta con retirarte un paso para recuperar tu oxígeno. Comprendí que no todas las relaciones necesitan despedidas, algunas simplemente necesitan silencios.
Y en ese proceso descubrí el poder de decir no sin justificarme. Antes explicaba demasiado, como si necesitara permiso para protegerme. Pero aprendí que un no honesto es más saludable que un sí que te hiere. Y quiero invitarte a hacer lo mismo. Define cuáles son esos comportamientos que ya no vas a permitir. No desde el resentimiento, sino desde la claridad. Recuerda que tus estándares no son exigencias a otros, son recordatorios para ti mismo de cuánto te valoras. Cuando decides dejar de dar descuentos emocionales, la vida te empieza a tratar con el precio real de tu dignidad. Y entonces ocurre lo inevitable. Quienes no están dispuestos a respetarlo se alejan y quienes sí lo están comienzan a aparecer. No te rebajes nunca más, porque cada vez que te eliges te elevas. Hubo un momento de mi vida en el que me di cuenta de que estaba viviendo como espectador. Miraba mi propia historia como si fuera una película que alguien más había escrito para mí. El pasado me hablaba demasiado fuerte y yo le obedecía sin cuestionarlo. Hasta que un día entendí algo que cambió mi rumbo. No estoy condenado por lo que viví, estoy diseñado para lo que nací. Y ese diseño no se activa automáticamente. Necesita que yo tome el lápiz, el plano y el valor. Necesita que yo sea el arquitecto de mi destino. Nadie construirá por mí lo que yo mismo estoy llamado a levantar. La transformación comenzó cuando dejé de contarme la historia desde la herida y empecé a contarla desde la fuerza. Pasé de víctima a protagonista, no porque mi dolor dejara de doler, sino porque decidí que no sería mi identidad. Un día literalmente me senté a escribir mi historia en positivo, no para negarla, sino para reinterpretarla. Cada capítulo que antes veía como fracaso comenzó a revelarse como entrenamiento, cada caída como expansión, cada pérdida como redirección. Y en esa reescritura descubrí que la narrativa más poderosa no es la que te dice lo que te hicieron, sino la que te dice en quién te convertiste a pesar de ello. Pero no basta con cambiar la historia, hay que cambiar la dirección. Por eso empecé a establecer metas de 90 días, metas claras, medibles, incómodas, porque 90 días son suficientes para transformar tu vida si dejas de postergar. Dividí mi propósito en fases, en acciones pequeñas pero constantes, y cada día que cumplía una, por mínima que fuera, la celebraba. Aprendí que las micro victorias construyen macro identidades, que cada pequeño avance es un ladrillo que sostiene tu grandeza. Y aquí es donde te hablo a ti. Deja de mirar tu vida desde la grada. No eres espectador de tus heridas ni esclavo de tu pasado. Eres constructor, creador, arquitecto. Rediseña tu narrativa interna con la precisión de quien sabe su valor. Establece tus metas con la disciplina de quien ya vio el futuro y decidió alcanzarlo. Celebra cada gesto de valentía, porque cada uno te confirma que estás en movimiento. La vida no te está esperando, te está llamando. Construye, rediseña, avanza, porque tu destino no se observa, se edifica. Durante mucho tiempo pensé que amarme a mí mismo era un concepto abstracto, una frase bonita que se repetía en los libros y en las conferencias. Pero la vida me enseñó algo distinto. El amor propio no se predica, se practica. Se demuestra en la disciplina diaria. En esos momentos en los que nadie te ve y tú decides honrarte igual. La disciplina, aunque muchos la confunden con castigo, es en realidad la declaración de amor más profunda que puedes hacerte. Es decirte a ti mismo: yo valgo tanto que me trato con la constancia de quien protege un tesoro, porque conocer tu valor no sirve si no tienes hábitos que lo sostengan. De nada te sirve saber que eres oro si te sigues comportando como si fueras desecho. Lo entendí en una etapa en la que mi vida parecía desordenada por dentro y por fuera. Cada día era una improvisación emocional. Me acostaba a cualquier hora, me levantaba sin intención y mi cuerpo iba apagándose igual que mi claridad mental. Hasta que enfrenté el espejo y reconocí que mi caos no era casualidad, era falta de disciplina. Y si quería honrar mi valor, tenía que demostrarlo con acciones, no con discursos.
Así que comencé por lo básico, levantarme y acostarme a la misma hora. Parece simple, pero ese pequeño hábito reprogramó mi mente. Le envió un mensaje directo. Aquí manda la intención, no la pereza. Luego incorporé 30 minutos de movimiento diario, no como obligación estética, sino como celebración de estar vivo. Descubrí que mover mi cuerpo movía también mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones. Es imposible estar estancado internamente cuando el cuerpo está en movimiento. Y cuando lo hacía, aunque no tuviera ganas, entendía que cada gota de sudor era un ladrillo más en la construcción de mi amor propio. Después vino la rutina matutina, respiración, gratitud e intención. 3 minutos de presencia que cambiaron mis días. La respiración me traía a la hora, la gratitud me alineaba con lo que sí tenía. La intención me recordaba hacia dónde iba. Cada mañana dejaba de ser un accidente y se convertía en una elección, y en esa elección diaria fortalecí mi identidad. Entonces comprendí que la disciplina no es rígida, es compasiva. No es presión, es protección. No es cárcel, es liberación. Porque cuando tu disciplina te sostiene, ya no dependes del ánimo, ni de la motivación, ni del clima emocional. Dependes de tu compromiso contigo mismo. La disciplina es y siempre será el lenguaje más honesto del amor propio. Hubo un tiempo en mi vida en el que confundí darlo todo con amarme poco. Me vacié tantas veces en personas, proyectos y conversaciones que no merecían mi luz, que terminé caminando como un fantasma, presente en el cuerpo, ausente en el alma. Y fue entonces cuando entendí una verdad que me dolió, pero me despertó. Quien se regala demasiado termina vacío. No puedes pretender tener una vida plena cuando tu energía está en rebaja permanente, cuando dejas que cualquiera entre, tome, consuma y se vaya sin siquiera cerrar la puerta. Aprendí que proteger mi energía no es egoísmo, es supervivencia, y más aún es respeto, porque si yo no cuido mi alma, nadie más lo hará por mí. La vida me mostró que los grandes cambios no siempre vienen de grandes decisiones, sino de pequeños retiros a tiempo. Aprender a retirarte no es rendirte, es renovarte. Es decir, necesito regresar a mí antes de volver al mundo. Por eso comencé a programar momentos de silencio cada día. No eran largos, pero eran míos. A veces eran 5 minutos en el coche antes de entrar a un compromiso, otras veces era detenerme en medio del caos para escuchar mi propia respiración. Ese silencio se convirtió en un cargador invisible que me devolvía fuerza. Luego entendí que no basta con buscar silencio, también hay que reducir ruido. Y no hablo solo del ruido auditivo, hablo del ruido emocional que te corroe. Redes sociales que te comparan, noticias que te intoxican, personas que te drenan. Hice una limpieza en mi vida como quien limpia un cuarto lleno de objetos rotos. Eliminé estímulos que me robaban paz. Me alejé de hábitos que me convertían en sombras de mí mismo. Y aunque al principio dolió desprenderme, después respiré como si me hubieran quitado un peso del alma. Pero lo que verdaderamente me transformó fue el ayuno emocional. Un día a la semana sin quejas, sin compararme, sin alimentar pensamientos tóxicos. No fue fácil. Descubrí que mi mente tenía hambre de drama, pero también descubrí algo hermoso. Cuando dejas de alimentar tus sombras, tu luz tiene espacio para crecer. Y desde entonces lo tengo claro, mi alma no está en rebaja. Mi energía no está al 50%. Mi paz no se negocia. Mi luz no se malgasta. Porque cuando proteges tu energía, proteges tu destino. Hubo un momento en mi vida en el que descubrí que el dolor no venía a destruirme, venía a revelarme. Pero claro, uno no lo entiende mientras sangra, lo entiende cuando sana. Y qué curioso. Las heridas que más intenté ocultar fueron precisamente las que más me hicieron crecer, porque cada una de ellas era una puerta hacia una versión más sabia, más fuerte y más real de mí. Durante años me pregunté, ¿por qué a mí? Como si el sufrimiento fuera un castigo personal. Pero un día cambié la pregunta y todo cambió conmigo. Dejé de reclamarle a la vida y empecé a escucharla.
Dejé de resistir el dolor y empecé a descifrarlo. Y entonces descubrí que el dolor no era mi enemigo, era mi tutor, mi entrenador, la herramienta más dura pero más precisa que tenía el universo para moldear mi carácter. Comencé a escribir lo que me dolía. Al principio era solo una forma de desahogo, pero terminó convirtiéndose en un mapa. Cada palabra que soltaba en el papel era un hilo que me llevaba hacia la lección escondida detrás de la herida. Me di cuenta de que cada golpe venía con un mensaje que yo había ignorado por miedo o por orgullo. Y cuando empecé a preguntarme para qué, en lugar de por qué, la vida dejó de sentirse como un castigo y empezó a sentirse como un entrenamiento. Ese pequeño cambio de pregunta me dio un poder que nunca imaginé, el poder de transformar mi dolor en propósito. Después entendí algo aún más grande. Lo que yo había superado no era solo para mí. Ningún dolor se desperdicia cuando decides convertirte en luz para alguien más. Así que empecé a acompañar a otros que estaban atravesando lo que yo ya había sobrevivido, no como un héroe, sino como un hermano. Descubrí que no necesitas tener la vida resuelta para ser guía. Solo necesitas tener una herida que ya no supuré y una voz que recuerde el camino. Ser mentor no solo sanó a otros, me sanó a mí. Y así comprendí que aceptar el dolor no es resignarse, es transformarse. El dolor no vino a quedarte, vino a empujarte hacia la grandeza, porque lo que hoy duele, mañana te construye. A menudo pensamos que el talento es lo que nos hará llegar lejos. Creemos que si somos buenos en algo, todo se alineará automáticamente. Pero la verdad es mucho más profunda. El talento abre puertas, sí, pero solo el carácter mantiene esas puertas abiertas. He visto a personas con habilidades increíbles perder oportunidades por decisiones pobres, por falta de coherencia, por ceder ante la inmediatez o la comodidad. Es ahí donde comprendí que no es lo que sabes hacer lo que define tu legado, sino lo que eliges hacer cuando nadie te mira. Tus decisiones valen más que tu talento. La coherencia es el músculo invisible que sostiene todo lo demás. Puedes tener la mejor voz, la mente más brillante o las manos más hábiles, pero si tus decisiones no reflejan quién eres realmente, todo eso se diluye. Cada acción que tomas, cada palabra que dices, es una prueba silenciosa de tu integridad. Y cada noche, cuando el ruido del mundo se calma, es tu momento de revisar si viviste de acuerdo con tus valores, si tus decisiones estuvieron alineadas con lo que realmente importa. Es en esa rutina de autoevaluación donde se forja la grandeza. Para realmente honrar nuestro talento, necesitamos definir qué valores no estamos dispuestos a negociar. Haz una lista hoy mismo: honestidad, respeto, disciplina, amor propio, valentía, y comprométete a que cada decisión que tomes lo refleje. Pero no te engañes. Esto no se trata de perfección, sino de mejora constante. Cada semana identifica un hábito incoherente, algo que no suma a tu identidad, y elimínalo. Pequeños ajustes consistentes se convierten en una arquitectura invisible de fuerza y confianza. Cuando comienzas a vivir de esta manera, tu talento deja de ser solo un regalo, se convierte en una herramienta poderosa sostenida por decisiones conscientes. No es suficiente abrir puertas. Necesitamos permanecer firmes cuando las pruebas aparecen, cuando la tentación de la mediocridad nos llama, porque al final tu talento será reconocido no por lo que haces en los momentos fáciles, sino por cómo decides actuar en los momentos que realmente importan. Tus decisiones construyen tu reputación, tu legado y tu vida. Hoy, comprométete a que cada elección que hagas refleje el valor que sabes que mereces. Si quieres llegar alto, necesitas aprender a estar solo. Y no hablo de soledad como castigo o tristeza, sino como un laboratorio sagrado donde se prueba, se analiza y se fortalece tu ser. La soledad no es vacío, es claridad. Es allí donde las decisiones importantes se filtran a través de la verdad de tu corazón y no de la opinión de otros.
He aprendido que la mayoría de las personas temen quedarse consigo mismas, buscan ruido, compañía, distracciones y terminan confundiéndose con la masa. Pero los grandes logros, los cambios que realmente importan, se incuban en el silencio. Estar solo no significa aislarte para siempre, significa darte el espacio necesario para alinear tu energía, tus metas y tus emociones. En esos momentos descubres lo que realmente quieres, lo que verdaderamente temes y lo que esperas alcanzar. Yo mismo he pasado noches en las que me senté a escribir mis miedos y sueños sin nadie alrededor, y esas horas se convirtieron en brújula para decisiones que cambiaron mi vida. La soledad te permite escuchar tu voz interna, separar la autenticidad del ruido y construir un plan de acción sin depender de la validación externa. La estrategia es simple: conviértela en un hábito consciente. Dedica un día al mes para una cita contigo mismo. Apaga los teléfonos, aléjate del ruido y pregunta con honestidad: ¿qué quiero? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué haré diferente si no tengo miedo? Estas preguntas, aunque incómodas, son las que te enseñan más que cualquier consejo externo. Además, elimina una distracción que te aleja de ti. Redes sociales, comparaciones, conversaciones tóxicas, todo aquello que roba tiempo y energía sin agregar valor real a tu vida. La grandeza exige que aprendas a ser tu mejor compañía, a tomar decisiones sin depender de aprobación externa, a caminar tu camino incluso cuando nadie lo entiende. Los que logran permanecer en la cima son los que toleran la soledad y la convierten en fuerza. Si deseas crecer, haz de la soledad tu laboratorio, tu aula y tu fuerza silenciosa. Allí descubrirás que estar solo es, paradójicamente, el primer paso para encontrarte completo. Hemos recorrido juntos un camino lleno de verdades difíciles pero liberadoras. Hoy entendimos que tu valor no depende de los demás, que tus decisiones, tu disciplina y tu capacidad de estar solo son los cimientos de tu grandeza. Aprendimos que la soledad no es castigo, sino laboratorio, que cada herida es enseñanza y que cada límite que decides no tolerar es un acto de amor propio. Ahora, no se trata solo de escuchar o sentir motivación, se trata de acción. Te invito a tomar las herramientas que hemos compartido y aplicarlas hoy, ahora mismo. Haz una lista de lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Identifica tus valores innegociables y comprométete a vivir conforme a ellos. Dedica tiempo a estar solo y reflexionar sobre tu dirección, tus miedos y tus sueños. Cada microdecisión que tomes alineada con tu valor multiplica tu poder y tu paz. No esperes aprobación, no negocies tu energía, no te rebajes para encajar. La vida se honra cuando te colocas a ti mismo en primer lugar, cuando defiendes tu esencia y cuando construyes desde el respeto propio. Hoy es el día en que dejas de dar descuentos en tu vida. Hoy es el día en que decides que tu valor es innegociable. Hazlo real, empieza ahora.